Hola, estamos en la etapa 4 de la materia del estudio del cambio. Esta es la última parte de la lección 3, que son aplicaciones de la derivada en la economía. Y tenemos dos tipos de problema diferentes. Vamos con el primer tipo. Nos dice una empresa encuentra que el costo total de producir X unidades de cierto producto está dada por la ecuación y nos da esta ecuación de costo. Y nos dice que la ecuación del ingreso para el artículo esta ecuación, que es R. Aquí lo voy a diferenciar. C de X es el costo y R es el ingreso. Esos son las dos ecuaciones que nos da el problema. En el primer inciso nos pregunta por la ecuación del costo marginal. Igual, recapitulando los videos anteriores. Ya sabemos que cuando en el problema nos indique rapidez, nos indique tasa de crecimiento, razón de cambio o velocidad, es la primera derivada. La aceleración es la segunda derivada y en este caso, cuando nos pongan la palabra marginal, también sería la primera derivada. Sin importar que sea, cuando diga marginal, es la primera derivada. Entonces, el costo marginal es la primera derivada del costo. Derivamos el costo. Sería 1 menos x sobre 500. En el segundo inciso nos pide el ingreso marginal. Hay que derivar la función de ingreso, que sería 55 menos 0.02x. Y luego, en el tercer inciso, nos pide cantidad de artículos que se tiene que producir para que la utilidad sea máxima. Aquí nos está hablando de la palabra utilidad. Y la utilidad es la resta entre el ingreso y el costo. Y para encontrar que la utilidad sea máxima, tenemos que derivar la función de utilidad. Por lo tanto, la derivada de la utilidad se le conoce como utilidad marginal. En esta parte de aplicaciones en la economía, siempre que derivemos, se le conoce como marginal. Entonces, nosotros ya previamente habíamos encontrado la derivada del ingreso y la derivada del costo, que sería 55 menos 0.02x menos 1 menos x sobre 500. Y para encontrar la cantidad para que la utilidad sea máxima, se iguala a 0 y se despeja el valor de x. Pero aquí primero voy a quitar el paréntesis. Quedaría como 55 menos 0.02x. El menos multiplica cada uno. Menos 1, menos por menos más. Y de una vez voy a poner ese valor, pero en punto decimal. 1 entre 500 es 0.002. Juntamos términos semejantes, números con números, letras con letras. 55 menos 1, 54. Menos 0.02 más 0.002 nos da menos 0.018x. Voy a continuar acá arriba. Despejando, el 54 es positivo, va a pasar negativo. El menos 0.018 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, esa operación nos da 3000. Entonces, se tiene que producir 3000 artículos para que la utilidad sea máxima. Y el último inciso nos pide la utilidad máxima. Por lo tanto, hay que tener la ecuación de la utilidad. Ya habíamos visto que la ecuación de la utilidad es ingreso menos costo. Yo ya voy a poner sustituido nada más las ecuaciones. Entonces sería ingreso. Tenemos la ecuación del ingreso, 55x menos 0.01x cuadrada. Y voy a continuar abajo. Menos la ecuación del costo. 4000 más x menos x cuadrada sobre 1000. Sustituimos el valor de la cantidad de artículos para que la utilidad sea máxima, que sabemos que son 3000. Entonces nos quedaría así. Y yo lo voy a hacer por partes. Primero voy a hacer esta parte. En la calculadora nos da un total de 75.000 menos lo que está entre paréntesis nos da un total de menos 2000. Aquí hay multiplicación de signos, menos por menos es positivo y 75.000 más 2000 nos da 77.000. Esa sería la utilidad máxima. Y tenemos el otro tipo de problema de esta misma lección. Nos dice una empresa encuentra que producir X artículos diarios, los costos se calculan con esa ecuación. Y nos dice que la ecuación de la demanda es esa. Aquí hay que tener cuidado porque en el problema, igual que en el anterior, nos está dando la función del costo, pero en el problema anterior nos daba la función de ingreso.
Aquí nos está dando la función de la demanda. Para que no se confundan, tienen que checar muy bien las letras o leer muy bien la redacción. P es demanda, R es ingreso y C es costo. Entonces, el primer inciso nos pide la ecuación de la utilidad marginal. Sabemos que la utilidad marginal es el ingreso marginal menos el costo marginal. Pero ojo aquí, no nos está dando la función de ingreso. ¿Cómo encontramos la función de ingreso? Que es R, se encuentra multiplicando la demanda por X. Nosotros tenemos la ecuación de la demanda, lo voy a escribir aquí, pero de una vez vamos a ponerlo como exponente y que esté arriba, que no esté dividiendo. Sabemos que la raíz es X a la 1 medio. ¿Y cómo lo pasamos arriba? Con el exponente con signo contrario. Quedaría como 72 X a la menos 1 medio. Entonces el ingreso sería la demanda, que es 72x a la menos 1 medio por x. Aquí tenemos multiplicación, por lo tanto los exponentes se van a sumar. Menos 1 medio más 1 es 1 medio. Esa es la ecuación del ingreso. Y recapitulando el problema anterior, vamos a tener que utilizar la ecuación de la demanda. Entonces vamos a hacer primero la ecuación de la demanda como tal, para no batallar después. Y recapitulando el problema anterior, tenemos que encontrar la ecuación de la utilidad. Entonces, antes de sacar la utilidad marginal, vamos a obtener la ecuación de la utilidad para no estar batallando después. La utilidad sabemos que es ingreso menos costo. Sustituyendo, el ingreso es 72x a la 1 medio menos el costo, que es 0.9x más 600. Aquí de una vez quito el paréntesis. 72x a la 1 medio menos 0.9x menos 600. Esa es la utilidad. Entonces nos pide la utilidad marginal, derivamos la utilidad, que sería 36x a la menos 1 medio menos 0.9. Y esta es la ecuación de la utilidad marginal. En el inciso B nos pide el número de artículos que se tienen que producir para que la utilidad sea máxima. Para que la utilidad sea máxima, la derivada de la utilidad o utilidad marginal se tiene que igualar a 0 y tenemos que despejar x. El 0.9 es negativo, pasa a positivo y el 36 se está multiplicando, pasa dividiendo. Esa operación nos da 0.025. Hay que poner el exponente positivo, sabemos que se tiene que cambiar de posición, quedaría como 1 entre x a la 1 medio, que es igual a 0.025. Cambiamos de posición esto, si el 0.025 lo dividimos entre 1, simplemente cambiamos de posición todo. Entonces x a la 1 medio es igual a 1 entre 0.025. ¿Y cuánto es 1 entre 0.025? Son 40. Voy a continuar acá arriba. ¿Cómo quitamos el 1 medio? Para que se vea más fácil, vamos a poner el 1 medio como raíz. ¿Y cómo quitamos una raíz? Elevando al cuadrado ambos lados. 40 al cuadrado son 1600. Entonces se tienen que producir 1600 artículos para que la utilidad sea máxima. Luego aquí nos pide el precio para que la utilidad sea máxima. Precio por unidad. Aquí simplemente hay que sustituir en la ecuación de la demanda. Entonces la ecuación de la demanda sería 72 entre raíz de 1600, que sería lo mismo que tener 72 entre 40. Y 72 entre 40 sería 1.8. Tendría que venderlo a 1.8 para que la utilidad sea máxima. Y por último nos pide el monto de la utilidad máxima. Hay que sustituir en la ecuación de la utilidad, que sería este. Haciendo esa operación en la calculadora nos da, y esa sería la utilidad máxima. Y con este problema terminamos esta parte de aplicaciones de la derivada, que corresponde a la tercera lección de la etapa 4.